Publicitario. Con toda la fidelidad, con toda la fidelidad. Un manejo informativo solvente. Democracia. Estamos de regreso ya y con nosotros, y quiero saludar al señor doctor Luis Sarracín, exministro de Salud en la ciudad de Guayaquil, al doctor Víctor Álvarez, el presidente del Colegio de Médicos de Pichincha, y al doctor Daniel Simancas, investigador y catedrático de la Universidad de la UTE. A los tres, muchísimas gracias por acompañarnos, pero antes de iniciar este diálogo quisiera que escuchemos lo que dice el ministro Juan Carlos Ceballos sobre el tema de las vacunas. La duración en el tiempo de la respuesta inmune. Ustedes han visto recientemente que dicen, no, hubo una reinfección. No nos preocupa la reinfección desde el punto de vista de salud pública. Sin embargo, sí es factible, y eso lo demostramos hace poquito, se ha demostrado hace poco, de que una persona que ya adquirió la enfermedad puede reinfectarse. El alcance de la protección de la vacuna contra las manifestaciones moderadas o graves de la enfermedad. También la eficacia y seguridad de la vacuna. Nosotros sabemos y estamos muy interesados en que la mayoría de la población ecuatoriana que se contagia, que está entre alrededor de 18 años y hasta los 55 años, sea la que se beneficie de esto. Pero también nos preocupan otros grupos etarios, los niños, el grupo de 65 años en adelante. ¿Hay eficacia de la vacuna? Es decir, estos grupos etarios deben vacunarse con prioridad para que desarrollen anticuerpos e inmunidad. ¿Cuáles son los efectos indeseables que tienen estas vacunas? ¿Es tolerable para el individuo? Esas son preguntas que todavía no están resueltas. No se van a poder importar vacunas por parte de empresas privadas, alcaldías, GATS. Siempre tienen que pasar por el ente rector. Queremos una vacuna eficaz, segura, que llegue a tiempo y a precios razonables en el país. Ese es el mensaje de hoy. Este mensaje que nos deja, señor doctor Sarracín, bienvenido, un gusto saludarlo en Guayaquil, de su experiencia, no solo como exministro, de su experiencia como médico, como gente que opina también, que en la cátedra nos da su visión. Estas declaraciones del ministro y el mensaje, como él dice al día de hoy, ¿es el correcto? ¿Hay una buena lectura de la pandemia? Doctor Sarracín, bienvenido, buenos días. Buenos días, don Francisco, buenos días y saludo a los distinguidos amigos que nos están acompañando en este grupo de trabajo. En términos generales, sí, lo importante que debemos establecer es lo siguiente, y como él lo dijo, la vacuna que el Ecuador reciba tiene que ser una vacuna muy técnicamente elaborada. Tiene que ser un inmunógeno que genere una inmunidad en el que la recibe de un tiempo suficientemente prolongado. No puede ser una vacuna que pierda su potencia en 6 meses y haya que revacunarse cada 6 meses o cada 3 meses. Tiene que tener esa inmunidad una durabilidad aceptable. Tiene que ser segura, es decir, que los efectos colaterales sean mínimos, decaimiento, cefalea, un poquito de fiebre, malestar general, como en las otras vacunas, pero ninguna reacción grave. Por eso tiene que ser segura. Esas son las características de las vacunas que nosotros debemos aceptar en el Ecuador. Al saludar al señor doctor Álvarez, el presidente del Colegio de Médicos de Pichincha. Doctor Álvarez, gracias por acompañarnos. El doctor Sarracín nos dice esas son las características y comparte, digamos, con el ministro Ceballos. Estamos viendo, hay un fallecido y estamos en uno de esos programas en el Brasil. Si bien es cierto, no se puede afirmar que sea porque se vacunó y ha fallado la vacuna, eso trae algunas alteraciones. Desde el Colegio de Médicos de Pichincha, ¿qué están pensando y qué pueden sugerir al ministro de lo que usted ha escuchado y nos ha dicho? Señor doctor Álvarez, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, un saludo a los compañeros en este día, en este conversatorio. Yo coincido con las palabras del ministro, con las palabras del doctor Sarracín. Esa es la vacuna ideal. Yeah. Y para llegar a esta vacuna se tienen que realizar procesos de investigación y hacer exámenes y pruebas para determinar que esta vacuna no tenga efectos colaterales que sean
de mayor peligro hacia la salud de los pobladores. También hay que tener un poquito de calma y cuidado al analizar las noticias. Yeah. Quizás el poblador, el ciudadano brasileño que falleció, nosotros no sabemos si dentro del grupo de investigación él estuvo con la vacuna o estaba en el grupo de placebo. No sabemos eso, entonces sí, tenemos que definir esta situación. Yeah. Por el momento no tenemos todavía una vacuna aprobada internacionalmente. Hay dudas de la eficacia de la vacuna rusa, de Sputnik me parece que se llama, pero tenemos que tener paciencia. Lo que tenemos que ya ir afrontando hacia el futuro es la necesidad de tener ya al presente una accesibilidad a aquellas vacunas que vayan a ser aprobadas. Es decir, que en el momento que salga ya hacia el mercado, nosotros tener ya una situación, un anticipo y asegurar un contingente, un stock de vacunas, como lo se está haciendo con la firma del acuerdo con el COVAX, de aproximadamente 4 millones de dosis de vacunas. Eso es lo importante que nosotros debemos tener, por las dos situaciones. Primero, por la accesibilidad, y segundo, por la situación del costo, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que ver y hay que analizar, y como le digo, ninguna vacuna es inocua, ninguna vacuna no tiene efectos secundarios, todo depende de cómo es la sensibilidad y la tolerancia de cada uno de los pacientes. Quiero saludar entonces al doctor Simancas. De las investigaciones que ustedes vienen haciendo, del desarrollo de la pandemia en el Ecuador, usted diría, ¿se puede ya ubicar sectores? Obviamente los de salud, los de la tercera edad, los niños, serán enfocados, pero de estas investigaciones, del desarrollo de la pandemia que ustedes han investigado, ¿por dónde se puede iniciar? Ya los dos invitados nos han dicho, oiga, sí, estas son las características. ¿Qué otras más podríamos tener, doctor Simancas? Bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la entrevista. Es un placer compartir el panel con Víctor nuevamente y con el doctor Luis. Lo que necesitamos es saber a quién está matando esta pandemia, ¿no? Y a decir de las autoridades, pues el 90% de los pacientes que mueren son mayores de 50 años. Curiosamente, hay un grupo de pacientes, incluso con cáncer, que han sido afectados por COVID, que no son, que no enferman gravemente. Entonces, cuando uno va a adquirir una vacuna, tiene que estar consciente a qué grupo prioritario va a enfocar. Los primeros tendrán que ser los de primera línea, los que están más expuestos, personal de salud, personal de control y vigilancia, y luego las personas adultos mayores, personas con enfermedades crónicas, con inmunodeficiencias, que son los que se ha visto que el virus afecta más. Entonces, en ese sentido, las investigaciones científicas nos dicen que no todas las vacunas están siendo efectivas o eficientes en todos los grupos de edad. Algunas reaccionan mucho más fuerte, provocan efectos adversos mucho más fuertes. Entonces, estas vacunas podrían servir, por ejemplo, para jóvenes. Pero unas vacunas que tengan eventos adversos más leves podrían servir para personas adultos o adultos mayores. Entonces, no podemos casarnos con una sola vacuna. Yeah. Esta estrategia COVAX permite tan solo que se pueda vacunar al 20% de la población. El resto tenemos que gestionarlos por aparte directamente con los proveedores. No estoy de acuerdo con el ministro en dos cosas. En la primera, que no puedan los GATS con un control y coordinación del ministerio adquirir la vacuna. No estoy de acuerdo porque los GATS, algunos de ellos han demostrado ser mucho más eficientes en el control de la pandemia que el mismo Ministerio de Salud, a pesar de que no sean sus competencias. Y la segunda, que no le preocupa la reinfección. En epidemiología, un paciente que se ha recuperado pasa a un grupo grande que se llama los que no infectan o los no infecciosos, y los recuperados. En el momento en que haya la posibilidad, improbable, pero que haya la posibilidad de que una persona se vuelva a infectar, a pesar de tener sus síntomas leves o que la segunda infección sea leve, esta persona puede contagiar y entra en un grupo grande que también se debería inmunizar. Y entonces también no es tan
a la ligera decir no me preocupa la reinfección, porque hay que analizarla en el contexto de la inmunidad, de la inmunización que se tiene que hacer, que será larga, y luego del control epidemiológico y vigilancia. Si una persona se vuelve a infectar, si los anticuerpos no son capaces de generar inmunidad para contrarrestar la infección, este paciente tiene que seguir siendo vigilado y monitoreado, porque al infectarse puede infectar a otras personas y quedamos en las mismas con lo que está pasando en Suecia, ¿no? Doctor Simancas, usted dice que no hay mucha probabilidad de la reinfección. Eso es así, porque en el Ecuador se habla de casos de reinfección y no de los pocos que se mencionan, sino de que hay más casos de reinfección. Sí, se han documentado pocos casos, que es una cosa, pero no sabemos cuántos casos hay. Para poder documentarlos, una persona tiene que hacerse en la primera muestra un examen genético, y en la segunda también. Afortunadamente un caso fue detectado por la Universidad de San Francisco, pero habrán varios que no se pueden documentar. Personas que se infectaron en abril y ahora están teniendo nueva sintomatología, no acuden a los servicios de salud porque ya saben que la enfermedad puede pasar de forma leve, en algunos casos asintomática, pero esa gente está saliendo y no hay cómo descartar, no hay cómo dar un mensaje ambiguo a la población de que no hay riesgo de contagiarse cuando uno ya ha tenido coronavirus, porque empiezan a dejar de utilizar mascarilla, a salir, y estas son las personas realmente que ya no le tienen miedo al virus. Claro, doctor Sarracín, planteado así, o sea, ya tenemos los mecanismos de cómo hemos de trabajar para las vacunas, de cómo el Estado se ha de movilizar. El doctor Simancas dice que sí valdría la pena que los GAD intervengan, que él no está de acuerdo con que no intervengan, y uno dice, puede pasarnos lo que ya nos ha pasado, o sea, que en los GAD haya no gente responsable, sino negociantes de la salud y nos roben la plata y hagan cualquier cosa. ¿Usted qué recomendaría? ¿En vacunas debe ser el Estado el que nos garantice en este tipo de pandemias, ¿no? Las otras se venden, que solo sea el Estado, que además los recursos sean dirigidos a eso por los costos de la población más pobre, doctor Sarracín? Bueno, yo podría decir, estoy de acuerdo con lo que dice el doctor Simancas. La vacuna es regulada en todos los países, pues, por el Ministerio de Salud correspondiente, que en nuestro país prácticamente es un ente inexistente e inoperante. En cuanto a la posibilidad de adquirirla, no se le puede impedir a nadie que pueda o no importar, puesto que ha demostrado otros estamentos del país una mejor organización, una mayor eficiencia. Es decir, cualquiera podría tener la capacidad de importar un lote de vacunas para su población sin ninguna restricción, solamente mediante la aprobación del órgano de regulación para saber que se trata de un producto idóneo y aprobado. Por lo tanto, no puede haber restricción para la provisión de vacunas. Además, yo estoy en desacuerdo completamente con que sea el gobierno o el Ministerio de Salud el que negocie las vacunas, porque como ya tengo un poquito más de edad, tanto de Víctor como de Daniel, que posiblemente no habían nacido cuando yo era ministro de Salud, pues la historia habla de funcionarios de ministerios de salud en otros países que hicieron grandes negociados con aumentos y con la compra de vacunas. Por lo tanto, para tener absoluta seguridad de quién compra, qué se compra y quién paga, tenemos un organismo absolutamente serio dedicado a eso en la Organización Panamericana de la Salud, que es el Banco de Vacunas de la OPS. Entonces, ese fue quien nos compró a nosotros todas las vacunas cuando yo fui ministro y otros ministros. Y es al que debe acudirse, porque tiene capacidad de negociar el biológico en el mejor precio y la mejor calidad y de una manera idónea y transparente. Yo estoy totalmente en desacuerdo con que el gobierno o el Ministerio de Salud negocie las vacunas. Solo creeré en aspectos de dinero, de precio y de compra
con lo que pueda hacer el Banco de Vacunas de Washington, de la OPS, que fue creado con ese propósito. El señor ministro Juan Carlos Ceballos, frente a la negociación de las vacunas, decía lo siguiente. Farmacéutica AstraZeneca, que en conjunto con la Universidad de Oxford en el Reino Unido han desarrollado esto. Ellos están en la fase 3, es decir, en la fase de que miles de personas ya están siendo atendidas. También en el marco de la iniciativa COVAX Facility, que está liderada por la Organización Mundial de la Salud, somos uno de los 170 países que estamos en esta iniciativa. En realidad 180 países que estamos en esta iniciativa y fuimos los últimos países en Sudamérica en firmar este contrato. Uruguay y el Ecuador. ¿Por qué? Porque queríamos negociar mejor las condiciones. Porque queremos tener una vacuna segura, una vacuna eficaz y una vacuna que se distribuya, que nos llegue a tiempo y que se distribuya de manera racional. Frente a lo que nos han dicho, doctor Álvarez, tanto el doctor Sarracín como el doctor Simancas, deberían entonces tener la posibilidad de ampliarse los que adquieran estas vacunas, pero de las declaraciones del ministro se colige que son los estados los que están negociando y habrá, claro, un mercado libre en donde se podrá adquirir otras cosas. ¿El Colegio de Médicos a qué apostaría o cómo podría ayudar para esta discusión, doctor Álvarez? Ahí está. Bueno, en primer lugar, hoy en la mañana ya rectificó el ministro, ¿no? Ya dijo que tal vez ayer se le malinterpretó, que lo que el gobierno quiere hacer es el control nada más y que hay la apertura para que tanto el sector privado como otras organizaciones como los GATS puedan adquirir la vacuna. Esta serie de rectificaciones ya es costumbre en el Ministerio de Salud Pública, además que nuevamente dio la suposición de que la pandemia está controlada, situación que nosotros la rechazamos por completo, porque al hablar la autoridad sanitaria de que la pandemia está controlada en este momento, hay un relajamiento. Lo que está haciendo es activando un sentimiento de la población hacia un relajamiento, y como hablaba Daniel, en ese sentido es lo más peligroso, porque al decir que no hay un riesgo epidemiológico de las reinfecciones, al decir que la situación del coronavirus, el COVID-19, está controlada, lo que está es aumentando y alentando al relajamiento en la comunidad, y eso, por ende, tiene un efecto directamente proporcional en el aumento de los casos. Respecto a la situación de las vacunas, bueno, nosotros creemos que el inicio de las conversaciones con el COVAX sí es lo adecuado, porque eso está dando la garantía de tener por lo menos 4 millones de dosis, no sé si sea en el mes de abril, pero por lo menos, como dice la declaración de la Organización Mundial de la Salud, tener el acceso de las vacunas a todos los países que hayan firmado este convenio hasta finales del año del 2021. Hay que tomarlo en cuenta en la experiencia de España, en la cual al no tener firmado un acuerdo con el COVAX, en la situación de las vacunas contra el H1N1 tuvo al inicio problemas al adquirirlo y obviamente las adquirió a mayor precio. Aparentemente el objetivo del COVAX, que es una organización que está avalada por el Gavi, que es la Alianza de las Vacunas, por la Coalición de la Promoción de Innovaciones y en pro de la preparación de antiepidemias, y por la Organización Mundial de la Salud, es garantizar un acceso justo y equitativo a las vacunas. Se hablaba en un inicio de que el costo, según el programa de COVAX, va a ser un mayor costo para los países que tienen mayor capacidad económica, y para los países que tienen menor capacidad, países de vía de desarrollo, menor. Pero eso solo, como hablaba de bien, solo nos da la garantía de tener 4 millones. Y el resto, ¿cómo podemos hacer? Y ahí es lo que abre el abanico el señor ministro, y dice que el Estado negociaría con las farmacéuticas. Y lo que dice el doctor Luis Sarracín es real. No tenemos tanta... No. Yo personalmente tengo mi edad, sí lo conocí, fue parte a usted. Lo he conocido, lo he seguido, lo admiro también. Y hemos visto que existe una gran apertura en este tipo de negociaciones para que exista un proceso de corrupción. Y la corrupción, lastimosamente, en este país no solamente está ligada al sector público, sino también existen
indicios y procesos de corrupción que van también en el sistema privado. Lo que hay que hacer es, obviamente, tener controles en este sentido y facilitar. La situación no tenemos que ver precios, la situación hay que ver, la situación es calidad. Y nosotros estaríamos dispuestos como Colegio Médico y como Federación Médica del Ecuador a ser parte de las mesas de trabajo y garantizar que no exista procesos de corrupción. Lastimosamente, aquí se juega con la vida de los ecuatorianos. Somos el único país, creo que en el mundo, que en una época de pandemia nos dimos el lujo de perder un hospital. Y así nos devuelvan toda la plata del mundo, la gente que hizo corrupción, nunca nos van a devolver la vida de nuestros compañeros, nunca van a devolver la salud de nuestros compañeros y tampoco la vida y la salud de la población. Doctor Simancas, planteado así esto, tomando los correctivos, uno diría las previsiones, a lo mejor no vamos a eliminar 100% la corrupción, pero logremos que justo en la pandemia no se nos lleven. ¿Usted cómo vería entonces que los GATS, usted ha dicho que sí está de acuerdo que ellos vengan, puedan integrarse a lo mejor en un programa conjunto con el Ministerio de Salud para que a lo mejor no estén planificando llegar a los mismos sectores, doctor Simancas? Sí, justamente por eso otros países convocan a un comité técnico para que sea independiente, ¿no? Para que pueda ayudar. En este caso, el Ecuador convocó una sola vez y luego no se sabe quién está asesorando. Luego trajeron epidemiólogos que no eran epidemiólogos de Alemania, que eran biólogos, a tratar de controlar. Estoy de acuerdo con el doctor Álvarez, no tenemos controlado el virus. Yo sí apoyo lo del doctor Luis Sarracín. Hay un comité técnico, un banco de vacunas a nivel regional, que es la OPS. La OPS es el organismo técnico que pues, hemos confiado muchos años, que podría supervisar las compras. Entonces, hay comités de anticorrupción en los GATS, pues tenemos que poner ahí a la gente pues más valiosa, gente técnica. Tampoco es que todos los GAT tienen la capacidad técnica para adquirir vacunas directamente, entonces hay que apoyarles a su vez, pero a otros pues de las ciudades grandes sí están en capacidad de negociar directamente, siempre en coordinación con el Ministerio de Salud obviamente y con la aprobación de los estamentos nacionales e internacionales. Cuando se dice ya hay una vacuna segura, se me pone la piel de gallina también, porque AstraZeneca, como dice el ministro, ya está avanzando las investigaciones, pero la fase 3 de AstraZeneca constituye 36,000 pacientes y hay reacciones adversas que van de 1 en cada 50,000 vacunados. El doctor Sarracín puede dar fe de eso, de 2 o 3 por cada 100,000 vacunados, y esas son las reacciones adversas que todavía no las vemos. Entonces hay que tener calma, no podemos dar una fecha porque es dar falsas expectativas a la población, falsa seguridad una vez más, desde las propias autoridades han llamado a perder el miedo y yo soy contrario con eso. No hay que entrar en pánico, pero el miedo nos ayuda a reaccionar, a estar activos y a estar protegidos. Entonces eso es con respecto a la pregunta. El doctor Ceballos decía también cómo visualiza él como ministro los sectores a los que de prioridad para las vacunas. Los grupos que hemos pensado, los grupos poblacionales que hemos pensado que son prioritarios, son aquellas personas, primero el personal médico, el que está más expuesto, el que está trabajando con los pacientes que están contagiados, las personas que están trabajando en los triajes, en las que no se sabe todavía si tienen o no la enfermedad, pero el riesgo es potencial. Otra población son aquellas vulnerables, aquellas personas de más de 65 años de edad, aquellas personas o de 65 en adelante, aquellas personas que tienen algún grado de discapacidad, son otras personas que estarían también en primera fila. Y después hay la otra población, que es una población que ocupan sitios estratégicos, la policía, las Fuerzas Armadas, aquellas personas que están trabajando en los supermercados, el abastecimiento de toda la cadena de alimentos, farmacias, también en áreas estratégicas como por ejemplo aquellas que trabajan en el oriente en la producción petrolera. Entonces son áreas de prioridad con las que se va a empezar. Doctor Sarracín, estas áreas de
de seguridad, digámoslo así, como plantea el ministro. ¿Usted coincide con eso? Pero además le pediría una reflexión sobre lo que nos han dicho los dos doctores. Oigan, no hay que relajarnos, esto no es un tema de tener solo confianza, es un tema de cuidarnos también. ¿Cuál es su reflexión desde su experiencia, doctor Sarracín? Bueno, en primer lugar, decir que es una pena que en este periodo democrático, entre comillas, se minimizó la existencia de las organizaciones clasistas, Colegio Médico y Federación Médica, incluso se pretendió hacerlas desaparecer cuando son uno de los puntales fundamentales para poder adecuadamente controlar o diseñar la salud de un país. Por lo tanto, tiene que ser parte activa de los comités de vigilancia en cuanto a la adquisición y la aplicación de esta vacuna, que es indiscutiblemente pues muy importante. Además, yo estoy contento porque en la distribución de los pacientes a ser aplicados, ya estoy ahí, yo por encima de los 65 años, pero usted ¿cree usted que yo puedo ser tan tonto para cuando venga la vacuna, decir, venga a vacunarse, yo voy a creer en lo que me van a poner? En absoluto. Tengo que estar seguro 100% qué biológico me van a aplicar. ¿Qué historia de elaboración y de control ha tenido ese biológico? ¿Acaso no conocemos la inmoralidad de ciertas farmacéuticas que de pronto le ponen la vacuna de prueba, se le muere el paciente y le dicen al compadre, oye, bórralo nomás de la lista y no reportes esa muerte y sigue adelante? No, estamos en un mundo donde hay mucha corrupción y tiene que haber absoluta seguridad para una cosa de tanta magnitud como es la de aplicación de una vacuna. Me recuerdo que terminando el gobierno había una posibilidad de tener un pequeño brote de sarampión. Yo tenía buen ciudadano dejarle el dinero al próximo ministro. La vacuna de sarampión estaba a $8 la unidad. Hice un depósito de $200,000 en el banco de vacunas de Washington y nos la consiguieron a 1.20 la dosis. Por lo tanto, sigo diciendo e insisto que no aceptaré moralmente ninguna compra que haga el Ministerio de Salud o el Estado en forma directa, porque no confío ni en el Estado ni en el Ministerio de Salud, sino únicamente en materia de biológicos. Yo confío por experiencia y experiencia de toda la región AMRO en el Banco de Vacunas de Washington para estar seguro de lo que estamos comprando, es decir, un biológico potente, con una gran capacidad inmunogénica y seguro. Lo demás, como se dice algún dicho popular, son cuentos. Lo demás son cuentos. Señor doctor Álvarez, ¿cómo garantizar esto que nos pide el señor doctor Sarracín? O sea, yo me voy a vacunar siempre y cuando ya esté demostrado. En algunos casos eso va a tomar su tiempo también. Y entonces ahí lo que nos pide el doctor Simancas es, oigan, hay que tener cuidado, no se relajen, usted también nos ha dicho lo mismo. ¿Qué otras cosas debemos actuar para garantizarnos en las vacunas, ya no solo que nos provean, sino que sean efectivas, como dice el doctor Sarracín? Bueno, lo primero hay que ver un control de calidad de la vacuna a la cual vamos a tener acceso, ¿no? O sea, como le dije, se habla mucho de la vacuna rusa, que ya que es la panacea, que es la mejor vacuna, pero no se tiene reportes, no se tiene una historia del control de calidad y no se sabe cuáles son los efectos colaterales, efectos adversos, los daños colaterales que pueden presentar al individuo a corto y a largo plazo. Entonces, lo primero, se tiene que hacer un estricto control de calidad. Lo del banco de vacunas es una de las alternativas adecuadas. Tiene que haber un estamento internacional que se haga responsable de avalizar la calidad de esta vacuna. Segundo, también tiene que ver la situación de cómo se maneja y se traslada la famosa cadena del frío y la cadena de movilización que debe tener las vacunas, porque eso es uno de los elementos importantísimos en preservar la capacidad de la vacuna con los elementos necesarios para su almacenamiento, transporte y movilización.
porque podemos tener la mejor vacuna, pero si fallamos en ese sentido, obviamente la vacuna pierde su efectividad. Yo insisto, la posición del Colegio Médico de Pichincha es y será la misma. Nosotros tenemos que trabajar en la situación de prevención y promoción. El elemento adecuado, a pesar de que en un futuro tengamos la vacuna, esa vacuna no va a cubrir a toda la población del país. Entonces, las medidas de bioseguridad, el uso de mascarillas, el lavado de manos, el distanciamiento, tiene que seguir aplicándose. Y mientras más bajen los pacientes y podemos tener un proceso de contención y disminuyamos la transmisibilidad del virus, pues tenemos que ser más efectivos en estas medidas. Es la única solución que tenemos en este momento. Pensar que como dice el señor ministro, que llegarán las vacunas en marzo del 2021, o como dice la OMS, que llegará hasta el porcentaje de la población hasta finales del año 2021. Pensar que con eso ya se va a ganar la batalla al COVID-19, al SARS-CoV-2, esa es una utopía. Lo que nosotros tenemos que seguir con estos procesos y tener la idea de que con vacuna o sin vacuna, el COVID-19 pasará a ser ya una enfermedad endémica del país. Entonces, eso es lo que tenemos que trabajar en ese sentido. Tenemos que ser responsables, disciplinados y solidarios la población, que eso es lo que tenemos que trabajar. Y mantener el proceso en un apoyo directo al trabajo en el primer nivel del sistema de salud, en la prevención y promoción de la salud. Esa es la clave que nos queda. Yo no soy no confío tanto en que ya apenas llegan las vacunas vamos a tener una inmunidad de todo el país, y también discrepo con lo que habló el ministro, de que 1 de cada 5 habitantes de Quito están infectados y que hay que esperar que los 4 se infecten. Entonces eso quiere decir que estamos viendo una inmunización de rebaño. Como dijo Daniel, en Suecia ya se vio que eso fue una situación que no era la adecuada, que lo único que se consiguió fue tener efectos muy graves en situación de mortalidad y de morbilidad en la población de Suecia. Entonces tenemos que aplicar a lo que tenemos que hacer, en la situación de la prevención y promoción en el primer nivel. Y entonces ahí, claro, la situación de prevención, doctor Simancas, ahí sí pueden ser un gran movilizador, diría los GATS que están más cerca, que saben de la población. ¿Usted creería que entonces los GATS deben prepararse, a lo mejor incluidos los más pequeños, prepararse para tener una respuesta conjunta con el ministerio? ¿Sugeriría usted que el ministerio pueda extender la mano a los GATS y decir vamos a hacer un programa? Los recursos también ahí se podrían optimizar. Y lo que dice el doctor Sarracín, comprémosle a un organismo internacional o con la vigilancia de para que no exista la posibilidad del negocio, doctor Simancas. Sí, o sea, el deber ser es que la rectoría haga al Ministerio de Salud, pero como dice el doctor Luis Sarracín, pues nos han dado muchas evidencias para no confiar, tanto en la parte técnica como en el manejo de la pandemia, y luego pues están incluso recibiendo premios y condecoraciones al manejo de la pandemia, cuando tenemos 38,000 muertos en exceso, y de esos el 85-90% serán por COVID. Entonces no podemos enorgullecernos de eso. Y entonces, ¿qué pasará con la vacuna? ¿Qué pasará con los eventos adversos? Cuando llegue la vacuna, pues tampoco podríamos confiar en los datos que nos da el Ministerio de Salud, y necesitamos pues que varias instituciones hagan un esfuerzo interinstitucional para tratar de transparentar las cifras, incluso cuando llegue la vacuna. La contención de este virus no puede ser solamente con la vacuna. Tiene que ser como el ejemplo del queso suizo, ¿no? Varias barreras uno tiene que colocar, porque como ha dicho el doctor Sarracín, pues uno se puede reinfectar cada 3 o cada 6 meses. Se tendrá que volver a vacunar quizá, y esto pasará, como dijo Víctor, a ser una enfermedad, una infección endémica. Esas son malas y buenas noticias. Las malas son que tendremos coronavirus, este nuevo coronavirus para rato,
y la buena es que quizá haya una tregua entre el virus y el ser humano para que no desaparezca ninguno de los dos, y va a ir disminuyendo posiblemente la letalidad en las personas como se está viendo en Europa, y esas son buenas noticias, pero también la prevención es fundamental. Si uno no hace un compromiso ciudadano, si no verifica el riesgo, si no mide el riesgo, pues es indudable que nosotros podemos tener una segunda, tercera ola, porque gran cantidad de población todavía no se ha infectado. Entonces hay muchas personas susceptibles, muchas personas que recién están saliendo de casa y tienen que estar preparadas. Cuando hablan de control del virus, con esto termino, cuando hablan de control del virus, hay que preguntarle a una familia, ¿qué es lo que pasa cuando el padre de familia se infecta? ¿Tiene acceso a pruebas? ¿Puede testear a su familia o tiene que sacar del bolsillo pidiéndole al vecino que le preste $120 para hacer a la mujer, pero a los hijos ya no les hace? No. ¿Qué es lo que pasará cuando ya quieran aperturar las escuelas? Las escuelas tendrán capacidad. Ha salido un nuevo estudio que dice que los niños se infectan más que los adultos y que quizá la consecuencia de la segunda ola sea la apertura de las escuelas. Entonces, con vacuna o sin vacuna, ellos ya comprada la vacuna, están teniendo problemas del control del virus, y acá es el único país del mundo en que tenemos controlada la situación. Hay que preguntarle en qué sitio está controlada la infección. Si la respuesta es Guayaquil, pues Guayaquil está levantando casos nuevamente y ha disfrutado de una inmunidad parcial. Porque ¿a qué precio? ¿Cuál es el precio de esta inmunidad que gozó por algunos meses Guayaquil? Más de 17, 18 mil muertes. Recién se está Y queriendo está. exhumar a los cadáveres para saber quiénes son. Entonces, por favor, esas declaraciones de que hemos tenido controlado y las condecoraciones que se están recibiendo hay que cogerle con pinzas, ¿no? Doctor Sarracín, yo le voy a pedir no solo de su experiencia, de su conocimiento. Es verdad que no se puede decir que se controla un virus, como dice el doctor Simancas, pero también no será el momento de valorar algo de lo que ha pasado, de la experiencia que tenemos, para ver en qué podemos reforzar, cuál puede ser el camino para trabajar de mejor manera y recoger lo que ustedes han dicho, que es lo valioso desde la experiencia de médicos, de investigadores. Pero de lo que hemos hecho, algo sí parece que ha salido bien, o usted considera que nada está bien también y que, claro, aquí no hay un control. Yo creo que no hay un control del virus, obviamente, como dice el doctor Simancas, pero el trabajo no está siendo también coordinado. ¿No vale la pena reconocernos algo, doctor Sarracín? Bueno, en primer lugar, lo que dice Daniel es una verdad. La pandemia, como dijo el ministro, no ha terminado. Eso es absolutamente falso. La pandemia sigue y en plena vigencia. Segundo, parece ser que por desconocimiento no dijo que el virus no se va a ir jamás del Ecuador y que lo vamos a tener, como muy bien lo mencionaba Víctor, en forma endémica, y se va a convertir en una enfermedad parecida al SIDA, donde habrán contagios periódicos y donde habrá que mantener siempre un cuidado para poder estar protegido. Esa es una verdad de perogrullo que no la puede discutir nadie. En segundo lugar, lo que ha hecho, como quien dice, más o menos, pero no debemos olvidar que este gobierno y este periodo destruyó el Ministerio de Salud. Por ejemplo, una ministra descabezó a todos los epidemiólogos porque en una visita que hizo al departamento de epidemiología no los encontró en sus escritorios y los canceló porque eran pipones, sin saber, por ignorancia por supuesto, que los epidemiólogos nunca están en el escritorio, apenas están el lunes para organizar su programa y luego son gente de campo, son los radares humanos que están distribuidos en el país para ir captando la problemática de salud y poder informar. Destruyeron el Instituto Nacional de Higiene, que era un puntal en materia de salud en el país. Entonces, todo eso hay que tomar en cuenta, de que tenemos que reestructurar, es decir, de las cenizas
le va a tocar al próximo gobierno reestructurar un Ministerio de Salud prácticamente inexistente. Ahora, en cuanto al COVAX, que es una excelente iniciativa, yo me pongo a pensar que si son 180 países, supongamos que hay 2 millones de habitantes por países, esto dará un total de 360 millones de habitantes. Que cueste 10 la vacuna costará 3.600 millones de dólares, y si cuesta $20 serán 7.200 millones de dólares. No hay plata ¿De para dónde eso. va a salir el dinero? ¿Habrá dinero para comprar las vacunas? Lo que dijo Víctor es categórico. El proceso de importación, aparte de una movilización a la que nunca hemos estado acostumbrados, la cadena de frío, ¿dónde se va a almacenar semejante cantidad de vacunas? Ya está el Ministerio de Salud comprando todos los elementos de refrigeración para estar preparado cuando vengan esas vacunas. Es decir, estamos en pañales en muchas cosas. Tenemos que poner los pies sobre la tierra y tratar de hacer lo que tenemos que hacer de la mejor manera posible. Y la mejor condecoración que hay, y me enseñaron a mí mis maestros, es la satisfacción del deber cumplido. El resto son pergaminos que se oxidan y se los come la polilla, y son medallas falsas que se vuelven amarillas o verdes conforme avanza el tiempo, o se arrugan. Por lo tanto, hay que trabajar por la conciencia, por la obligación, por la responsabilidad, por la convicción de hacer lo que debe hacerse de acuerdo a las necesidades, a las disponibilidades y a los requerimientos del área o del país donde se está trabajando. Doctor Álvarez, bueno, con lo que dice el señor doctor Sarracín y su experiencia, uno diría, hay que reestructurar el Ministerio de Salud, hay que replantearlo, hay que volverle a dar, no sé si las dimensiones que a veces políticamente se hablan, pero sí que tenga una respuesta real para la población. Ese es uno de los sectores que el Estado debe tener control. Se trató un código de la salud que lo eliminaron, por lo tanto lo que se trató ahí se podrá debatir en un año. ¿Cuáles son las propuestas que hace el Colegio de Médicos de Pichincha para esta reestructura que el doctor Sarracín la encuentra indispensable? Bueno, lo primero es quitarle la situación política, el fondo político al Ministerio de Salud Pública. El Ministerio de Salud Pública no tiene que ser una institución que fomente o que transmita las políticas partidarias de un gobierno. El Ministerio de Salud Pública tiene que convertirse en un ente netamente técnica, que cumpla con todos los elementos necesarios para brindar una atención a la población, que se enmarque no en un proceso, en una política curativa, sino en una política preventiva, como es la recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Mientras que el Ministerio de Salud Pública sea un botín político, vamos a seguir en esa situación. Eso es la primera exigencia que hemos hecho nosotros. La segunda, creemos que se debe tratar ya de buscar un código, una ley de salud específica para nuestro país, en la que, como le digo, prime la situación técnica, prime el enfoque hacia la prevención y la promoción de la salud, y que también norme y haga un equilibrio entre los derechos de la población, los derechos de los trabajadores y profesionales de la salud y las políticas de Estado respecto a eso. Si no hay inversión, no vamos a tener salud. Lastimosamente, el Ministerio de Salud Pública ha sido uno de los ministerios donde más ha habido la desvinculación de los profesionales. Como dijo el doctor Sarracín, se cortó de cabeza toda una red de profesionales que eran los epidemiólogos. Entonces, además, en la época, hace dos o tres años,
También se eliminó de raíz con la desvinculación todos aquellos trabajadores que estaban en el proceso de control de malaria, el control de enfermedades vectoriales. Nos quedamos sin trabajadores que hagan la fumigación. Y eso es lo que ha venido pasando. El ministerio simplemente es un botín político. No tenemos ministros técnicamente que trabajen en ese sentido. Y si la cabeza no está así, imagínense qué es lo que pasa con las unidades de atención de los hospitales. Le voy a poner un ejemplo. Un hospital de tercer nivel en el país llegó a tener gerente a una parvularia. Entonces, eso es lo que nosotros estamos exigiendo. Si no hay una situación en que el proceso técnico esté a la cabeza de un ministerio de salud, no vamos a llegar a un proceso. Y nosotros creemos que es el momento de cambiar la estructura en ese sentido. Toda la población, las sociedades científicas, los gremios, las universidades, la academia, todos estamos dispuestos a colaborar para que la salud en el país nuevamente tenga un rumbo adecuado. Pero se nos cierran las puertas, se abren más las puertas a la corrupción. Es más fácil que entre un corrupto antes que entre un técnico a estas unidades, a estas instituciones públicas, instituciones de salud, y eso es lo que estamos cosechando en este momento. Doctor, si no mejoramos, el proceso de la pandemia va a seguir, vamos a tener pandemia para largo y vamos a seguir cayendo en problemas y vamos a seguir teniendo el riesgo de los colapsos que ya hemos vivido en Guayaquil, en Quito, los colapsos de los sistemas de salud. Doctor Simancas, yo diría entonces más investigación, más trabajo, más pruebas para irlo vigilando al pero también un compromiso ciudadano para mantener, más allá de las declaraciones del sector público, mantener un control. Sí, si me permites comentar lo de Víctor también, por favor. Hay un déficit de casi 3.000 profesionales de la salud, de la epidemiología. Hay varios epidemiólogos, pero tampoco se ha dado la jerarquía que se quiere, ¿no? Un epidemiólogo gana como un médico general. Un epidemiólogo no es considerado un profesional de la salud. Entonces, ¿qué se ha trabajado por eso? Y es un llamado también a Víctor y a los gremios. ¿Qué se ha trabajado por el profesional de la epidemiología? La persona tan importante en estos momentos que no se le ha valorado, que no se le considera un profesional de la salud, sino un profesional administrativo. Por eso es que el doctor Luis Sarracín dice que fueron a buscarle en el escritorio y pensando que está haciendo actividades administrativas y no le encontraron. Claro, pues tiene que salir a controlar las enfermedades y no solamente las infecciosas, sino las enfermedades crónicas. Eso es lo que le falta al país. Tener profesionales que logren controlar las enfermedades. Hay un déficit, te decía, de 3.000 profesionales. Nunca se ha logrado un sueldo digno para estos profesionales al punto de considerarlos como médicos generales sin un posgrado. Y entonces tenemos mucho que trabajar. En cuanto a la pregunta que me decías, sí, necesitamos fortalecer la educación de la población. Las medidas de contención del virus, de prevención, son la mascarilla, el lavado de manos, el autoconfinamiento, el distanciamiento. ¿Por qué no hacemos un compromiso los adultos mayores también y los jóvenes de tratar de controlarnos en las salidas, de evitar aglomeraciones? No se hace una política incremental de pruebas, como dice OMS. Hay que incrementar las pruebas. Todos los países están incrementando las pruebas. No hay vergüenza en reportar los casos, en aumentar los casos como hace Chile. Chile hace 140 pruebas por cada 1.000 habitantes. Casi el 14, el 15% de todos los habitantes son testeados. Nosotros hacemos entre 2 y 3% por cada 1.000. Ahora hemos subido un poco a 11, 12. Pero es increíble que no se hagan pruebas, que una familia no tenga acceso a las pruebas ni al tratamiento, como dijo Víctor, precoz, ¿no? En etapas iniciales. Entonces no se hace política incremental de pruebas y no estamos transparentando las cifras de esta manera. Es decir, puede estar habiendo muchos más contagios y no lo sabemos porque no hacemos pruebas, ¿no? Yo les quiero agradecer por participar en este diálogo, comprometerles para seguir reflexionando públicamente por
porque es indispensable. Si es que gente con experiencia que trabaja no nos ayuda a concientizar también el tema muy difícil. Quiero agradecer al señor doctor Luis Sarracín, ex ministro de Salud, al señor doctor Víctor Álvarez, presidente del Colegio de Médicos de Pichincha, y al doctor Daniel Simancas, investigador y catedrático. Muchas gracias a los tres. Un gusto saludarles. Muchas gracias por la invitación y saludos a todos. Gracias. Gracias a usted también, doctor. Saludos. Muchas gracias. Sí, saludos también. Doctor Luis, Daniel, un gusto. Estaremos en contacto. Gracias. Han estado con nosotros el doctor Sarracín, el doctor Álvarez y el doctor Simancas, y por ahora estamos terminando nuestro aporte, nuestro diálogo. Esperemos que no pase a mayores. Estamos reflexionando los titulares del diario El Universo y del diario El Comercio sobre la venta de Repsol. Señor ministro, póngale ojo quién quiere comprar y por qué. Que Repsol asuma su responsabilidad y nos acompañe a terminar el contrato para que el acta de entrega-recepción sea la justa y cumplan con lo que firmaron. Esto es nuestro aporte y como nos recuerda siempre Gonzalo Rosero, siempre buscando la verdad. Hasta mañana. Calidad. Innovación.